Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias por este privilegio glorioso, hermoso, Señor, que tú nos das de poder en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, amado, precioso, estudiar tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Yo te ruego que nos llenes del entendimiento del Espíritu en el nombre de Jesús. Dios mío santo, aquel entendimiento que no es, Padre, el que proviene del ser humano, Señor, sino del Espíritu. Dios mío, que no nos enseña, Dios mío santo, lo terrenal, sino lo espiritual. Aquello que es cultura del reino, aquello que es, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, costumbres del reino, en el nombre de Jesús. Y que ese conocimiento, Señor amado, Padre celestial, haga menguar, Señor, en nosotros toda, Padre celestial, carnalidad, toda, Dios mío santo, Padre celestial, falta de madurez en nuestras vidas, y podamos crecer, ser catartizados por el poder de tu palabra, que es la revelación de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo creo que la meta de todo creyente es convertirse en un buen cristiano. En otras palabras, un buen representante de Cristo Jesús sobre la tierra. Yo no sé usted, yo lo veo así, que cada uno de nosotros debería tener ese mismo objetivo en común, de convertirse en un buen representante de Cristo Jesús en la tierra, o sea, en un buen cristiano. Gloria a Dios. Ahora, un buen cristiano tiene principios y tiene valores, y dentro de, o como para ponerle un ejemplo de esos principios, uno de ellos es la honestidad. Amén. Cuando hablamos de alguien, amado hermano, que es honesto, nos estamos refiriendo, gloria a Dios, a que, o se sobreentiende, en otras palabras, gloria a Dios, que es alguien que es sincero, que es alguien, amado hermano, que no miente, que no tiene mentira. Es alguien que no niega ni manipula lo que es. En otras palabras, si tiene un problema, lo enfrenta, y lo enfrenta tal y como es, sin ocultar o querer, amado hermano, aparentar que todo está bien. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Eso es importante, amado hermano, que la iglesia llegue a este tipo de revelación. Debemos de tener principios. Qué difícil es. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa de rebelión o por esa etapa de desobediencia, cuando aparentamos que las cosas están bien cuando no la están, cuando queremos ocultar lo que verdaderamente somos. Y es terrible, definitivamente es terrible. Ahora, el problema es que hoy en día tenemos muchos cristianos deshonestos. Esto los vuelve, amado hermano, malos cristianos, malos representantes delante de Jesucristo, y por ende falsos y desagradables delante de Dios. Todo cristiano que no es honesto, sino que es deshonesto, es desagradable delante de la presencia del Señor. El Señor nos dijo a nosotros: sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Yo creo que si Él dice sed santo porque yo soy santo, es porque podemos alcanzar esa estatura de santidad. Pero este problema que tenemos hoy en día es el montón, el puñado de cristianos que no entienden que la honestidad es importante. Por tanto, son cristianos que son falsos. ¿Y por qué falsos? No en el sentido de que no sean cristianos, sino que son falsos porque tienen deshonestidad dentro de ellos. Ahora, debemos de hacer una diferencia entre aquellos cristianos, amado hermano, que actúan mal porque lastimosamente desconocen cómo hacer el bien, que no se les enseñó cómo hacer el bien, que no se les ha enseñado o que se les enseñó mal. Lo debemos de hacer de aquellos que sí, conociendo el bien, practican el mal. Y Santiago dice en el capítulo 4, verso 17, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En ese caso, lo que procede, amado hermano, es algo importante: el arrepentimiento
el arrepentimiento de todos nuestros pecados. Yo quisiera que veamos un ejemplo de esto, porque alguien pudiera decir, pero los cristianos nos tenemos que arrepentir. No es que solamente tenemos que pedir perdón. Entonces miremos una iglesia que tenía un problema de arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿A quién se lo están diciendo? No se lo están diciendo a una iglesia. No se lo están diciendo acaso a los que se dicen ser cristianos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas que hiciste o las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no si no te arrepientes. Ahora, fíjense que aquí hay dos cosas importantes que me gustaría recalcar. El cristiano deshonesto, amado hermano, sabe que ha caído, pero hay una diferencia. Y cuando digo caído, estoy refiriéndome a que ha fallado o ha dejado de ser. ¿Por qué? Esta palabra caído es la palabra epicto que he puesto ahí, o epictó, y lo que quiere decir es ser sacado del curso. Quiere decir además dejar de ser, y quiere decir fallar. Cuando nosotros vemos a esta iglesia, vemos una iglesia que en el verso 2 la halagan de tal manera que, amado hermano, cualquiera quisiera estar en una iglesia como esta. Pero en el verso 3 y 4 le dicen que hay algo que tienen contra ella. O sea, en otras palabras, esta iglesia había fallado. Esta iglesia había dejado de ser. Esta iglesia, gloria a Dios, la habían sacado del curso correcto que llevaba. Es por eso que digo que aquel cristiano deshonesto sabe que ha caído, que ha fallado, que ha dejado de ser un buen cristiano, pero lo disimula delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, amado hermano, encubre su pecado. Y Proverbios capítulo 28 verso 13 dice que el que encubre su pecado no va a prosperar. Ahora, aquí hay una palabra que le dicen a esta iglesia: has caído, por tanto, ahora que estás caído, arrepiéntete. Ahora, fíjese que antes de ver esta palabra arrepentimiento, una cosa es cuando nosotros dejamos de ser, o hemos caído, hemos fallado, y no nos damos cuenta porque estamos, amado hermano, ocupados en otras cosas, que es lo que comúnmente pasa. Y otra cosa es saber que estamos mal, pero no actuar correctamente. Esta iglesia, posiblemente ellos creían que por todo lo que hacían estaban, amado hermano, calidad, estaban bien, todo estaba correcto. Pero el Señor Jesús les hace ver que ellos estaban caídos. Habían fallado, habían dejado de ser lo que eran antes, habían dejado el curso del cristianismo que llevaban, gloria a Dios. Y ahora les dice el Señor, tienen que arrepentirse para volverse a encajar o a encauzar en el curso que ustedes llevaban anteriormente. Entonces, esa palabra arrepentirse es metanoeo. ¿Qué es metanoeo? Es reconsiderar. Metanoeo en el original es reconsiderar. Reconsiderar en el diccionario es volver a considerar un asunto para decidir si debe de modificarse o no. A mí me tomará la gente por repetitivo. Espero que usted no, y que lo que me van a escuchar en las redes tampoco. Pero algunos me pueden tomar como repetitivo cuando yo le digo constantemente: examínese, examínese, examínese para ver cómo está.
Porque si Pablo se lo dijo a la iglesia por lo menos 3 o 4 veces, amado hermano, ¿por qué no lo hemos de decir nosotros si es importante que reconsideremos cómo estamos? O sea, que consideremos, gloria a Dios, cómo está el asunto para ver si hay que modificar algo o no. Y otra cosa que quiere decir esta palabra metanoeo es pensar diferente. Pensar diferente por haber obrado, amado hermano, en desacuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, aquí hay un asunto muy importante. Yo sé que todos los cristianos pedimos perdón, ¿sí o no? Constantemente pedimos perdón. Señor, perdón por esto. Señor, perdón por aquello. Señor, perdón que no vine a la iglesia. Señor, perdón porque fíjate que no hice aquello o hice lo otro. Pero el cristiano deshonesto, el mal cristiano, el mal representante de Jesucristo sobre la tierra, pide perdón pero no se arrepiente. Esto quiere decir que confiesa sus pecados pero no se aparta. Y aquí hay algo importante. Porque si yo confieso mi pecado y no me aparto, dice la palabra del Señor en el versículo 13 del capítulo 28 de Proverbios, que no voy a alcanzar misericordia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de arrepentirnos como cristianos. Ahora, fíjense que el arrepentimiento lleva otro elemento. Esto, amado hermano, este otro elemento, gloria a Dios, está ahí en la Biblia para que nosotros podamos alcanzar plenitud en Cristo Jesús. Es lo que le decía hace un momento: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces no es solamente de confesarlo, tampoco es solamente de arrepentirse. Quiero que veamos este elemento en el nombre de Cristo Jesús. En este versículo, Hechos capítulo 3, verso 19. Por tanto, arrepentíos. Ahí está la palabra, la misma palabra que se le dice allá, gloria a Dios, amado hermano, a los de Éfeso, metanoeo. Pero aquí está el elemento que acompaña el verdadero arrepentimiento, y es: conviértanse. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados entonces sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio, plenitud en la vida cristiana, vengan de parte del Señor. Esa palabra arrepentirse es la palabra epistrefo. Y lo que quiere decir esa palabra, por lo menos yo quiero darle 2 tipos de connotaciones que esa palabra quiere decir. La primera de ellas es volverse. Y volverse, lo que quiere decir es regresar al lugar o estado anterior. Ya le voy a explicar eso. Ahora, cuando se le dice a la iglesia que se arrepiente y que se convierta, podría ser hasta un insulto para la iglesia. Yo arrepentirme y convertirme, no, hermano, yo ya me convertí. Sí, dejaste de ser del mundo para venir a Cristo. Pero conforme fuimos caminando en la vida de Cristo, pudimos ir dejando o abandonando aquello, amado hermano, que antes hacíamos. Por lo tanto, eso se considera, amado hermano, pecado. Y si no nos volvemos, amado hermano, nos convertimos en cristianos deshonestos, que sabemos que tenemos que hacer lo que hacíamos o mejor de lo que hacíamos, pero no lo estamos haciendo. Por tanto, gloria a Dios, debemos primero arrepentirnos y luego convertirnos, porque convertirse significa volverse, o sea, regresar al lugar o estado anterior. ¿Cuántos alaban a Dios? Se lo voy a poner de esta manera. Cuando yo comencé mi vida cristiana, me voy a poner yo, ¿verdad? Porque no quiero que nadie se enoje, ¿verdad?
Porque podría decir, cuando yo recuerdo que cuando la hermana Lupertina se convirtió hace años, yo la recuerdo como una hermana, así, así, pero mejor no. Pero yo recuerdo yo. Amado hermano, para mí la oración era algo importantísimo. Hermano, y ahora no lo es. Espérese. De tal manera que yo recuerdo que yo me iba a orar a solas. No solamente ayunar, a orar también. Y cuando yo estaba en esas pláticas con Dios, me iba, hermano, a lugares solos con mi Biblia y leía la Biblia, oraba al Señor, meditaba en la palabra. Y cuando estaba en ese tipo de meditación, amado hermano, venía la voz de Dios y comenzaba a hablarme. Ahora con el tiempo, amado hermano, las ocupaciones del trabajo primero, luego la familia, amado hermano, y un montón de situaciones, como que eso ya se fue dejando a un lado, por ahí, amado hermano. Y entonces, por eso mire cómo le dice a la iglesia, porque este elemento, aunque no aparece con la palabra, amado hermano, epistrefo, aparece. Y así lo traduce una versión, la Biblia al día. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Porque yo consideraría, amado hermano, que si convertirse, volverse, regresarse al lugar donde estábamos anteriormente, yo considero, amado hermano, que si yo me vengo del mundo para Cristo, no quiero regresarme al mundo. ¿Sabe qué debe ser la iglesia de hoy? Arrepentirse y convertirse. Mucha iglesia no está actuando correctamente. Mucha iglesia comenzó bien y está terminando mal. Es increíble lo que, amado hermano, lo que se escucha. Hablábamos hace poco, amado hermano, con los hermanos acerca de iglesias divididas. ¿Y usted cree que es bueno la división? Pregunto, ¿será que es bueno la división? Y usted ve comúnmente la gente que participa en divisiones y que participa en este tipo de grupo de desorden, amado hermano, es atraída hacia esos grupos. Y ahí están todos, y todos levantando sus manos, y todos adorando al Señor, y todos diciendo que Él es papi, que Él es bueno, que Él es Señor, que Él es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están mal. No, pero si yo, amado hermano, se los voy a decir, amado hermano, se enojan, hermano. Por eso yo creo en el nombre de Cristo Jesús que los verdaderos cristianos debemos de ser honestos delante del Señor y delante de los demás. Saber que tenemos una necesidad y saber que tenemos que regresar a hacer cosas que antes hacíamos. Ahora, amado hermano, yo sé que, amado hermano, hay muchas ocupaciones. Muchos están como Martita, van y vienen y piensan que eso es lo principal. Marta, amado hermano, pensaba que era lo mejor que estaba haciendo. Pensaba que su preocupación era lo máximo y pensaba que Jesús, amado hermano, estaba agradándose de lo que ella estaba haciendo. Pudo haber estado haciendo el mejor pollo, el mejor guisado, la mejor comida, pero había alguien que estaba haciendo lo mejor y que realmente estaba agradando a Jesús, y esa era María. Así que podemos pensar que estamos haciendo todo bien, pero el que tiene la última palabra es Jesús, y a Él tenemos que ir y a su palabra para ver si estamos haciendo lo correcto, sí o no. Pero el que no es honesto, Señor, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, ya no lo vuelvo a hacer, Padre. El otro mes lo vuelve a hacer. El que no es honesto le dice al Señor, perdóname, pero sabe que lo va a volver a hacer. Ahora, el otro aspecto de esta palabra es que esta palabra, convertirse,
Epistrefo significa cambiar. Cambiar es transformar algo distinto. Entonces le voy a explicar por qué puse estas dos connotaciones. Número uno, si usted tiene que convertirse, o sea, volverse o volver a ser lo que era antes, porque usted cree que antes usted era espiritual, usted se metía con Dios, a usted le hablaba a Dios, usted, hermano, se gozaba delante de la presencia del Señor, y ahora usted sabe que no está viviendo esa misma vida, amado hermano, entonces tiene que regresarse. Pero aparte de regresarse, creo que debemos de cambiar algunas cosas, o sea, que sean transformados en algo distinto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quisiera, en el nombre de Jesús, que miremos una lista de cosas a las que deberíamos devolver. Rápidamente. Gloria a Dios. Una lista de cosas a las que deberíamos devolver. Es la siguiente diapositiva, mija. El cristiano debería de convertirse en luz. Porque la Biblia dice: vosotros. Hay muchos que dejaron de ser luz, deben de convertirse, arrepentirse y convertirse. Ahora, ¿qué es luz? Porque cuando nosotros hablamos de luz, muy pocas veces entendemos, o el cristiano muy pocas veces entiende qué es luz en realidad, o de qué está hablando ahí. Lo que está hablando ahí es ser hacedor del bien. Eso es luz. Cuando usted mire ese versículo, dice que los hombres miren vuestras buenas obras. Esa es luz. La iglesia debería de convertirse en testigo. ¿Cuántos han dejado de ser testigos de Cristo Jesús? Y usted sabe que es un mandamiento. Usted sabe que este mes usted tenía que traer una visita, ¿verdad? Pues le cuento que ya vamos para 24, 25 y no he visto. Y yo creo que en el nombre de Jesús, mire, nosotros debemos de pensar realmente con cordura y con honestidad lo que verdaderamente nosotros somos. Y esto no es para acusarlo a usted. Mire lo que pasa, que usted es un gran pecador, usted no es honesto con Dios, porque fíjese que le dije. No. Al contrario, decir: Señor bendito, es cierto. Es cierto. Es que, perdón, amado hermano, la iglesia de hoy en día se ha acomodado. Tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio. Hay algunos que no hacen ni dejan de hacer, y otros que no hacen, amado hermano, y ni les interesa hacer. Yo creo en el nombre de Cristo Jesús que debemos de arrepentirnos y convertirnos de verdad en el nombre de Jesús y ser honesto con Dios. Es un problema cuando yo dejo de hacer el bien, porque el que no hace lo bueno, aún sabiéndole, es pecado. Es más que suficiente para llegar con Dios, no a decirle: perdóname, Señor, porque fíjate que no lo he podido hacer. Es más que eso. Debo de ir con Dios y decirle: Señor, por favor, hazme cambiar mi mentalidad, y en el nombre de Jesús me voy a proponer a volver a hacer lo que es bueno. La iglesia debe de convertirse en amante a la Biblia, o de la Biblia. El hermano Pablito leía el Salmo capítulo 1, verso 1 en adelante. En Jehová está su delicia, y en su palabra se deleita de día y de noche. Por tanto será como árbol plantado junto a corriente de agua, da su tiempo a su fruto, su hoja no cae. Pero la pregunta sería: ¿cuántos leemos la Biblia realmente?
pero así con empeño. No de agarrarla de pasta a pasta, sino con empeño de aprender de parte de Dios, de amar la palabra, de disfrutarme la palabra, de deleitarme la palabra. Yo le decía a mis hijos, tan cerca que tenemos el estudio de grabación ahorita, porque lo tenemos en casa, y hay que acomodar una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y le digo al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, provéenos un espacio para poder tener, bueno, el espacio lo tenemos, ¿verdad? Esto quizás para hacer un buen estudio de grabación y que no haya que tocar nada, solo irme a sentar, amado hermano, y con un camarógrafo, una cámara, amado hermano, que esté haciendo el trabajo. Mire, yo predicaría de noche y de día, porque para mí es un deleite la palabra del Señor. Anoche salimos de aquí, hermano, a grabar el programa y a sacarlo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que lo esté viendo, porque llevamos ya 3 partes acerca del peligro de Babilonia. La iglesia debería de convertirse en hacerse hacedor de la palabra y no solamente oidor. Porque el que oye la palabra y no la hace él se engaña a sí mismo, dice la Biblia. En otras palabras, eso es desagradable delante del Señor y se vuelve un cristiano falso, un cristiano deshonesto, un cristiano que no representa a Cristo Jesús bien, que dice cosas incoherentes. Por eso es que oímos, amado hermano, gente diciendo cosas tan incoherentes, tan salida del contexto bíblico, amado hermano, y así le enseña a otro, y la cadena sigue y sigue y sigue hasta que tenemos un evangelio distorsionado en cuanto a la verdadera doctrina bíblica. La iglesia debe convertirse en buen prójimo, ya que el sacerdote no lo fue, ni tampoco lo fue el levita, pero el samaritano sí lo fue. Y un buen prójimo es aquel que mira la necesidad de otros, amado hermano, y se interesa por ir a poner cura o a traer una cura a esa persona. Por eso yo considero que aquel que le dice a alguien: no vayas a esa iglesia, ese es un mal prójimo. Ese es peor incluso que el sacerdote, porque aquel pasó de lejos, no quiso ni siquiera verle. Pero aquel que llega y le dice: ¿sabes qué? Por culpa tuya estás así. Y ¿sabes qué? Mejor no vayas a ningún hospital, que te curen, así quédate. La iglesia de hoy en día está patas arriba. Y le estamos diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno. La iglesia debería de convertirse en un seguidor de Cristo. Y sabe que no todos los cristianos son seguidores de Cristo. Porque el verdadero seguidor de Cristo es aquel, amado hermano, que abandona todo por seguir a Cristo. Aquel buen seguidor de Cristo, amado hermano, no le dicen 2 veces. Debajo de la lluvia, del sol, en el polvo, amado hermano, debajo de la tempestad, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier cosa, amado hermano, va, cierra las puertas de su casa, la de su negocio, y se va en pos de Cristo. La iglesia de Jesucristo debería de convertirse en adorador, en un verdadero adorador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta noche yo quisiera hablarles de algo sumamente importante. Todo esto es importante. Todo esto es importante. Pero hay un asunto que Dios, amado hermano, me ha estado poniendo en el corazón de hace algún tiempo atrás, y
como que uno se resiste, hermano, y la piensa, hermano, algunas cosas, pero de repente vuelve el Espíritu por su misericordia, y hermano, a gritos partidos, casi hablando, amado hermano, dentro de uno y en la palabra, de tal manera que yo no me puedo resistir más. Yo tengo en el nombre de Jesús que hablar de esto, y es que el cristiano debe de convertirse en un cristiano de oración. El cristiano debe de convertirse en un cristiano de oración. Debemos de convertirnos en cristianos de oración. Usted me puede decir que ora. Y yo le puedo decir que veo. Hay algo que hoy el Señor me lo puso así en el pum, 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 en la mente. Y me llevó a aquel versículo, amado hermano, de la Escritura que dice: cuando tú ores, cierra tu puerta y ora en lo secreto, que el Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Y se me vino algo del Espíritu. La persona que ora, se ve que ora en público. La persona que ora, hay señales de él en público. Por tanto, yo puedo decirte: dime si oras y yo te diré que veo. Antes de comenzar, aunque no lo voy a terminar, solo lo quise introducir de esta manera para que entendamos. Si nosotros no estamos leyendo la Biblia, somos deshonestos con Dios y con los hombres. Si nosotros no estamos siendo seguidores de Cristo correctamente, somos deshonestos con Dios. Si nosotros no estamos orando, somos deshonestos con Dios. Por tanto, somos desagradables delante de Él. Y entonces el Señor nos dice: pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Entonces miremos algo antes de ir desarrollando más el tema. Según una encuesta hecha, y esta encuesta fue hecha en el 2019 para el 2020, solo el 25% de los cristianos que van a la iglesia son aquellos que cuando están en casa oran. Pero hablamos de una cifra tan diminuta. Y le puse ahí una tipográfica solamente como a manera de ilustrativa. Le puse ahí el 100%. Y eso eran los cristianos del primer tiempo, la iglesia primitiva. La Biblia dice que 120 estaban reunidos y sobre los 120 caía el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Estaban 120 reunidos, 120 cayó el Espíritu Santo. Ahora pueden estar, amado hermano, 200 personas reunidas, sobre 3 o 4 cae el Espíritu Santo. Hay un problema. Hay un problema entonces. Y es que las encuestas dicen que solo el 25% ora, amado hermano, en sus casas. Y cuando digo oran, no es que ese 25% sea completamente dedicado a la oración, sino que ese 25% ha orado en su casa. Que yo sé que si yo pregunto, amado hermano, ¿usted ora en su casa? Usted me va a decir que sí, para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Pero no estoy hablando de ese tipo de oración. Estoy hablando de una vida de oración. Estoy hablando de un altar de oración verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, cuando vemos a la iglesia actual, si lo queremos ver desde este punto de vista y tomando como referencia y la cantidad de aquella encuesta del 2019, entre el 2019 y 2020, solo el 25%. Ahora saquemos la cuenta, amado hermano, que estaban reunidos 120, ahora saquemos la cuenta de solo el 25% de esos 120. Habían alrededor de 30 personas únicamente orando. Y si lo llevamos a nuestras iglesias, mire, así como yo estoy viendo la iglesia de este tiempo, yo no creo que haya un 25% orando en este tiempo.
Y es terrible. Se lo voy a mostrar en otro tipo de gráfica, en el tipo de gráfica redondo. Todo eso rojo es el 75% que no está orando, que no tiene una vida de oración. Ahora, se lo voy a poner de esta manera. La oración es la comunicación bidireccional que tenemos. Usted se hizo amigo o amiga de su pareja y hablaban. Se hicieron novio, se incrementó la plática. Se casaron y era un bla, 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 bla todo el día. Y es lo mismo que pasa con la iglesia. Amado hermano, cuando conocemos a Cristo Jesús, amado hermano, Dios va, Dios viene, Jesús va, Jesús viene. Amado hermano, una gloria, algo maravilloso. Pero poco a poco vamos perdiendo eso. Ahora yo le pregunto, ¿usted habla con su pareja actualmente, que ya está casado y que tiene muchos años de casado? Porque yo con mi esposa nos echamos unas pláticas, hermano. Siempre tenemos de qué hablar. Siempre, hermano, tenemos de qué hablar. Si no es de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, amado hermano, de lo que queremos hacer en la iglesia, siempre hay una plática. Mis hijos son testigos, siempre estamos platicando entre nosotros, entre todos nosotros. Y siempre estamos hablando de la obra del Señor, que quisiéramos esto, quisiéramos aquello. Hoy en la mañana, lo primero que Sabdiel estaba hablando, o ayer creo que fue en la mañana, fue acerca de: papá, mira este piano, y comenzó a verme y quisiéramos uno de esos. Gloria a Dios, mijo, en el nombre de Jesús ustedes lo van a tener todo eso en el nombre de Jesús para que le sirvan a Dios. Siempre estamos hablando, parecemos un lorero en Guanacaste, diríamos aquí en Nicaragua, una jaula de perico. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Yo le voy a decir una cosa: ¿por qué lo hacemos? Porque nos amamos y porque tenemos esa libertad de hacerlo. Entonces el cristiano que habla con Dios, el cristiano que ama a Dios, habla con Dios. El cristiano que, amado hermano, es honesto, amado hermano, sabe que debe de vivir una vida de oración, sabe que debe vivir una vida de conversación con Dios, sabe que debe de vivir una vida de comunión con Dios, de esa comunicación con Dios. Amado hermano, Daniel lo sabía, y aunque le pusieron un edicto, él dijo: no puedo dejar de hablar con Dios. Y se fue 3 veces al día, dice la Biblia, como acostumbraba. Lo echaron al foso de los leones, pero el que habla en lo secreto, Dios lo recompensa en público. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. ¿Sabe qué, iglesia de Cristo en Getsemaní? Necesitamos que Dios nos recompense en público. Por tanto, necesitamos comenzar a orar en lo íntimo nosotros. Pero no una oración así cualquiera. No. Ni tampoco una oración así, hermano, como las que hoy se hacen, como que quieren que todo el mundo se dé cuenta que el poder de Dios se derrama y luego salen, amado hermano, y siguen igual. Así como hablan en la iglesia el guaraguará, así también hablan de los demás allá afuera. Eso no sirve. Necesitamos una oración íntima con Dios como iglesia y decirle: Señor, aquí estamos, nos humillamos. Ahora, la oración es tan importante que una persona de oración es alguien que ejerce autoridad legal en la tierra al invocar la influencia de los cielos. Jesús dijo: pidan todo lo que quieran, que yo se los voy a dar. Pedid y se os dará. Toquen y se les abrirá. Llamen y entonces van a encontrar. Busquen y van a encontrar.
Ese es el poder que tiene la oración. Por eso Satanás, amado hermano, ¿sabe qué? Poco a poco, amado hermano, nos podemos congregar, podemos cantar, podemos hacer cualquier cosa, pero lo que menos la iglesia hace es orar. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que ahí radica un poder maravilloso en la iglesia. Recuerdo aquel canto que decía, ¿verdad? El poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente. Aleluya. La oración. Una persona que ora tiene autoridad en la tierra. Ejerce una autoridad, hermano, poderosa sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque, amado hermano, está invocando la poderosa fuerza de Dios en los cielos. Quiero terminar este tema, amado hermano, para poderles platicar algo rápidamente con este versículo de las Escrituras. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido, pero muy poco aplicado. Y si se humilla mi pueblo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un pueblo? Humillarse. Humillarse. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran. Nótese bien ese elemento. Y oran. Buscan mi rostro. Y se vuelven de sus malos caminos. ¿Cuáles serán esos malos caminos que podríamos tener, amado hermano? Es no estar haciendo la voluntad de Dios. Es no estar acatando la orden de Dios. Es no estar viviendo su palabra como la deberíamos de estar viviendo. Ese es un mal camino del cual tenemos que regresarnos y cambiar. Y ahí le puse una palabra en celeste que es: y entonces, hasta entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire, este versículo hoy me impactó como nunca. Quieres que Dios te bendiga, pero no te humillas, no oras, ni te apartas de tu mal camino. Quiere que Dios haga crecer esta iglesia. Humillémonos, oremos y apartémonos del mal camino. Humillémonos, oremos y apartémonos del mal camino. Humillémonos, oremos y apartémonos del mal camino. Entonces, hasta entonces Dios va a traer, amado hermano, gloria a Dios, desde los cielos va a traer, gloria a Dios, un perdón y va a traer sanidad sobre nuestra tierra. ¿Por qué la oración es importante? En el nombre de Jesús debemos devolvernos gente de oración, porque la oración tiene poder. El cristiano que lleva una vida de oración, pero una verdadera vida de oración, porque mire, es que aquí está el problema, el detalle. Primero, no es que llevemos una vida de oración, oramos, pero no llevamos una vida de oración. Segundo, pudiéramos estar haciendo una oración mal hecha. Ustedes piden, pero piden mal. Se da cuenta que aquí es: si mi pueblo se humilla y ora y busca mi rostro y se vuelve de su mal camino, entonces cuando uno se humilla, lo que está haciendo, amado hermano, es diciéndole al Señor: estoy abierto al juicio. Al juicio que tú tienes para mí. Porque el que se humilla es porque se ha vuelto humilde y reconoce su problema, reconoce su situación, reconoce, amado hermano, el cómo está.
entonces yo sanaré su tierra. Entonces oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, yo quiero que esta tierra sea fértil. Como pastor, yo deseo que esta tierra sea fértil. Así que como pastor, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús que ya dejes el rumbo que llevas y humíllate. Ora, comienza a buscar el rostro del Dios y vuélvete de tu mal camino, para que entonces Dios comience a hacer cosas sobre nosotros. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús, porque después quiero hablarle algo, pero necesito en el nombre de Jesús que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Señor amado, seguiremos escarbando sobre este tema, Señor, en el nombre de Jesús, hasta que podamos comprender el poder que conlleva tener una vida de oración. Poder comprender, Señor, que la oración es un elemento importantísimo, Señor amado, que hace que el cristiano tenga una autoridad, un crecimiento, un desarrollo, una expansión en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, Señor amado, en el nombre de Jesús no queremos limitarnos. No queremos limitarnos en el nombre de Jesús a orar. Yo te ruego y te suplico, Señor, nos perdones y cambie nuestra mente, Señor, nuestra mentalidad tan escasa, Padre, en el nombre de Jesús. Y nos ayude, Padre Celestial, no solamente a volver, sino a cambiar en el nombre de Jesús en todos los sentidos, para poder en el nombre de Jesús, Señor amado, tener una comunión contigo y poder ser verdaderos cristianos que brillan, Señor amado, con una luz poderosa de parte del Espíritu, Señor. Como pastor, deseo que sanes esta tierra en el nombre de Jesús. No sé quién la contaminó, no sé quién la dañó, no sé quién la volvió estéril, Señor amado, pero en el nombre de Jesús, Padre Celestial, este pedazo en donde estamos, Señor amado, que sea, Señor, en el nombre de Jesús, fértil para la gloria tuya. Gracias, Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra es tuya por los siglos de los siglos. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra, Señor, esta noche, Dios mío, quede como una grabadura de sello, de tal manera, Señor, que sea imborrable en el nombre de Jesús, y que podamos meditarla de día y de noche, Señor, en el nombre de Jesús, y volver a emprender un tiempo, Señor, de intimidad contigo para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Dele palmas al Señor en el nombre de Jesús.